En estos momentos, específicamente en Capilla del Monte y la zona aledaña, que para que tengan una idea, estamos a cerca de 100 kilómetros hacia el norte de la ciudad de Córdoba, capital. Se sigue trabajando en los focos en la zona suroeste de Capilla del Monte, en dos barrios específicamente, y en la localidad que linda con el norte de Capilla del Monte, que es la comuna de Charbonnier, también en la intersección con la ruta 38 y ruta 17 aproximadamente, les estoy dando, digo, algunas coordenadas, digamos, como para expresar dónde nos encontramos. También se combaten todavía focos que desde ayer no han podido apagarse. Si bien están siendo atendidos con bomberos y brigadistas, lo cierto es que por las condiciones climáticas, por la sequía que venimos arrastrando y en algunos casos dependiendo también de cómo sopla el viento, aún se combate para poder apagarlos. Déjame Eh, decirte también que estamos en un momento combatiendo fuegos en otras ciudades de Córdoba también, cerca de aquí, en la zona de San Marcos, en lugareños, digamos, cercano a el poblado cercano al río Quilpo, que tuvo que, en virtud de los vientos, en realidad recibieron fuego que venía desde Capilla del Monte y atravesó por esa zona. Hace San Marcos, hace 2 noches que ellos también están con esta situación y más hacia el norte de Capilla, a un poquito más lejos, la zona de Copacabana en este momento sigue con fuego activo. Estuvo ese mismo fuego que se inició acá, que estamos en el sexto día de incendios, pasó por encima de las sierras chicas y desde la cumbre aproximadamente hacia otra zona que se llama La Granja. Entonces, digamos, hubo fuego también en la reserva de Chancaní. Bueno, estamos con fuego perdón, y en el departamento de Calamuchita también. Todos estos días estuvieron atendiendo incendios. Ciertamente en el Valle Punilla fueron los efectos más grandes. Fue donde comenzó el fuego el jueves y que tuvo también en más de un caso lo que nosotros se llama técnicamente el incendio de interfase, que es cuando pasa un incendio de ser forestal a la cercanía con el poblado, con las viviendas, y en general es el que más preocupa a las autoridades. Veíamos en algunas imágenes que el fuego llegó incluso a las casas, a las viviendas. ¿Querés contarnos un poco sobre esto? Si hay personas evacuadas, familias evacuadas, ¿cómo está esa situación? Sí, en estos días fue cambiando la información respecto de la necesidad de evacuación porque, como les decía, estamos en el sexto día, fueron por distintos barrios de Capilla del Monte y también por distintas localidades aledañas. De Capilla del Monte pasó a Los Cocos y a San Esteban, que son dos localidades hacia el sur de Capilla del Monte, de un lado y del otro lado de la ruta 38. Hubo momentos de mucha violencia del fuego, digamos, demasiado en virtud de los vientos, con lo cual sí hubo evacuados, sobre todo el fin de semana, mucha gente evacuada que luego ha podido retornar a sus casas en la mayoría de los casos, salvo por supuesto en aquellos casos en los que se dañaron sus viviendas, que eso obviamente está siendo atendido. Tuvimos 3 casas en el fin de semana, tuvimos 3 casas en Capilla de Monte, se contaron 12 en Los Cocos, y también en San Esteban, no reconocí una o dos casas, San Esteban con su local, la zona, digamos, una zona de mucho espacio rural, entonces ahí también se quemaron muchas hectáreas, muchos espacios, digamos, que se habitan, pero no necesariamente tal vez la casa. Lo que pasa es que también se quema parte de lo que es el territorio que se habita y en donde se produce. Entonces, todo eso genera un nivel de desastre sumamente importante, ¿no? También, digamos, muchos de los pobladores de aquí estamos preocupados no solamente por las casas, digamos, realmente la pérdida de monte nativo que viene siendo, viene creciendo desde los últimos, por lo menos 10 años, y recordando que en Punilla en el 2020 tuvimos unos fuegos demasiado importantes también, que estuvimos casi 2 meses con incendios entre una localidad y otra, teniendo mucha pérdida de monte nativo,
eso es pérdida de biodiversidad, eso es más sequía, posibilidad de agua, que sabemos, todo el mundo creo que sabe que el agua es uno de los elementos vitales para la vida humana y de los animales, y la misma reproducción de la vida en el territorio depende de que haya agua, ¿no? Entonces, todo eso complejiza muchísimo la situación y la preocupación y la frustración y el dolor que se siente cuando empezamos a escuchar la sirena y sabemos que aparece un incendio, porque sabemos el riesgo que se corre. ¿Qué están diciendo los bomberos, las autoridades que están encargadas de ir, bueno, intentando apagar estos incendios? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Están pudiendo manejar el fuego? ¿No lo están pudiendo manejar? Sabemos que hay pedidos al gobierno nacional para que envíe más ayuda. Contanos un poco. Eh, bueno, en ese sentido, las versiones son dispares. Las autoridades del manejo del fuego a nivel provincial van sacando sus partes, los intendentes e intendentas de cada localidad también tienen la responsabilidad, digamos, la autoridad sobre tomar cuando hay un fuego sucediendo en ese territorio. Y si nosotros escuchamos al gobernador de la provincia de Córdoba, suele tener en entrevistas que dio en estos días eh, un mensaje más bien de valorar, por supuesto, la tarea de los bomberos, pero y de todo el equipo de respuesta, y considerando en general que el equipo está formado y alcanza, ¿no? Creo que como fue escalando este incendio y también la visibilización que tuvo en las distintas provincias y en medios muy grandes de Buenos Aires, se fue haciendo saber más la situación de que en realidad cuando son fuegos tan intensos, cuando el desastre es tan grande, es difícil decir que nos alcanza con lo que tenemos, porque siempre se desborda. Si no se está claro que si estamos con 6 días de fuego es por nada que se haga con la mejor voluntad y todo, digamos, pero nada suele alcanzar. En ese sentido, el gobernador habló, digamos, de que se recibió ayuda del nacional. Hubo muchas idas y vueltas respecto de esa información, no estaba muy clara. Hoy recibimos, también escuchamos de la conferencia de prensa del vocero presidencial hablando de esto. Y en la tarde de hoy llegaron también, digamos, las principales ayudas habían sido con aviones hidrantes. El gobernador habló de que se recibió también ayuda de la provincia de Santiago del Estero y de la provincia de Buenos Aires. Y esta tarde también llegaron más personal, digamos, de apoyo logístico. Según informó el intendente en entrevista radial esta mañana, llegaba personal del ejército, digamos, de la parte logística que montan las tiendas de campaña, los espacios donde se trabaja con los brigadistas, los bomberos que suelen estar trabajando en el incendio cuando regresan, bueno, como toda esa parte logística que es necesario tener también en estas situaciones. ¿Qué se sabe, Laura, respecto de los orígenes de estos incendios? ¿Hay alguna información que tengan? ¿Se aventura algún tipo de hipótesis? Nosotros tenemos muy claro, y esto hasta el mismo gobernador también lo dijo, ¿no? Algo que ya viene diciendo la población en general y también quienes realizan periodismo ambiental, periodismo comunitario, que los incendios en Córdoba casi siempre son intencionales. Muy, muy rara vez suceden por alguna condición del efecto, un fenómeno natural. Casi todos son y dentro de ellos la mayoría intencionales. El problema que tenemos que en todos estos años que habitamos, nosotros somos un medio comunitario, vos me presentaste, somos una radio comunitaria y venimos cubriendo estos temas años y nunca se puede llegar a tener una información real de una investigación profunda desde parte del Poder Judicial, que tendría que ser quien se haga cargo, para poder llegar con certeza a saber quiénes son los que prenden fuego, pero sobre todo quiénes están detrás de la persona que tal vez va con un tanque de nafta y comienza el foco, ¿me explico? General, las sospechas generalizadas en nuestra región, en el Valle de Punilla, que es una zona
que más bien se dedica a los, dentro de la economía se dedica al turismo, es que tiene que ver con emprendimientos inmobiliarios o turísticos de gran envergadura, digamos. Por ahí, en otras zonas de Córdoba tienen tal vez más que ver con el corrimiento de la frontera agropecuaria en términos ganaderos. Eso. Entonces, dependiendo un poco del sector en donde estás y cómo es el paisaje, cómo es la geografía y cómo, digamos, los sectores económicos que se desarrollan, tiene que ver con esto. Pero lo que te estoy diciendo son, uno, digamos, a través del tiempo vas recogiendo informes, posicionando mapas, viendo qué pasa en esas zonas después de que hay un incendio. Ahora, en los hechos, en términos judiciales, en términos de responsabilidad legal y de información oficial, nunca podemos tener eso, digamos, comprobado. ¿Qué creen que debería hacer el Estado para que se eviten justamente estos incendios? Obviamente estás hablando de que hay una parte del Estado, que es el Poder Judicial, que no avanza en las investigaciones, no llega a dar con los culpables, con los cuales obviamente ahí hay una pata que hay que observar. ¿Qué más se podría hacer? ¿Qué más creen ustedes que vienen siguiendo el tema que debería ser un Estado responsable justamente con la biodiversidad, como vos hablabas? Mira, la mayor de las acusaciones hacia el Estado provincial, de parte de organizaciones comunitarias, de parte de periodistas que siguen estas temáticas, de también científicos y formados digamos, en términos de biología y de todo lo que tiene que ver con la cuestión climática y los bienes naturales, es que se ha desfinanciado desde el 2017 con el gobernador Schiaretti, el anterior gobernador, se ha desfinanciado el programa que trabajaba en la prevención de incendios y específicamente también un sistema temprana que existía en la provincia con bomberos vigías que hacían guardias en distintos puntos estratégicos de la provincia considerados de alto riesgo de incendios. Esa es una de las acusaciones y de las reflexiones importantes que decía del 2017 para acá, se ha financiado ese programa, entonces si bajamos preventivas y es más posible, digamos, dejamos el territorio más expuesto para que esto suceda, ¿no? Eh, por otra parte, y esto también depende, digamos, desde donde lo mires, pero en los gobiernos locales no hay, en la mayoría de ellos, un trabajo con la comunidad en términos preventivos también, en términos de generar mapeos comunitarios de riesgo, en términos de preparar a la población para poder incluso responder, estar más listos, digamos, de saber qué hacer cuando sucede un evento adverso de este tipo. Y te diría que otro de los problemas, que ahí también depende de cada municipio, ¿no? No todos se manejan de la misma manera, porque obviamente tienen distintas políticas públicas, distintos tipos de gobierno, pero en muchos de ellos sucede también que lo que falta, y acabamos de venir, digamos, recientemente hubo una manifestación en la plaza de nuestro, una juntada de una acción popular para expresar también estas necesidades. Que ver con que muchas veces no accedemos a la información pública. Sucede un evento de estos y, eh, bien, nosotros, te estoy hablando, insisto, desde un medio comunitario, solemos tener un poco más de acceso a la información, pero muchas veces la tenemos que estar buscando, persiguiendo a las autoridades para que te den una información clara para poder transmitírsela a la población. Justamente cuando estamos hablando de emergencias, de desastres, la población necesita saber qué está pasando y qué hacer, ¿no? Entonces, ahí dependiendo de cómo sea la política comunicacional y la política de trabajo en previa vinculación de la sociedad civil en cada caso, tenemos comunidades un poquito más preparadas o comunidades que entran en un momento en angustia y desesperación, digo, más allá de lo que está viendo, cuando, sobre todo cuando ves el fuego, pero los que no están, barrios, por ejemplo, que no están cercanos a un foco, también están en angustia porque no saben qué hacer, muchas veces también cómo ayudar, cómo canalizar la ayuda, qué hacer en estas situaciones, y entra mucho a pasar, sobre todo desde que tenemos, ¿no? Las telecomunicaciones como existen en los últimos años, los reenvíos también de información, que de repente te llega un audio de un vecino que se reenvía a otro grupo y que no tenemos un contexto de saber
quién es el que está hablando en qué día, qué hora, y entran las complicaciones en términos de la sobreinformación, tal vez, Claro. que genera a veces más daños que beneficios. Entonces, pero nosotros desde el lugar que ocupamos decimos, bueno, la verdad es que si desde las autoridades tenemos precisa, oficiales cada 1 hora o 2 horas, digamos, más o menos, ¿no? Para poder informar, lo cierto es que también no tal vez, o podríamos intentar invertir esto que pasa, la sobreinformación por falta de información oficial. Claro. Entonces se mete mucho ruido en la comunicación y genera más daño. Esas son algunas, digamos, de las cuestiones que pasan respecto de lo que es la vida cotidiana y la población en general, que no somos expertos en emergencias, digamos, con lo que podría prevenirse y prepararse para estas ocasiones. Clarísimo, Laura, te agradecemos muchísimo por tu tiempo para esta comunicación. Bueno, vamos a seguir el tema, así que seguramente te molestemos en estos días para saber cómo sigue bueno, el avance del incendio. Esperemos que pronto logren apagar todos estos focos. Sí, ojalá que volvamos a hablar ya con el fuego apagado y que realmente también en esto, que este evento, digamos, de alguna manera sirva para que nos deje algún aprendizaje y se generen planes de reconstrucción de nuestra cuenca, como efectivamente los vamos a necesitar y que no estemos de nuevo reclamando cuestiones que no terminan realizándose. Ojalá que tenga mejores noticias para contarles.